le dice este hombre: espérame, ahorita regreso, voy a darte un regalo. Desaparece unos minutos. Ella se queda en la sala, sola, simplemente esperando. Cuando de repente lo ve regresar, está vestido con el traje de Scream. No manches. Trae la máscara, trae la túnica. Hay una característica de Brian y Tori, que es que todo lo grabaron, Fermex. O sea, estaban haciendo su propia película, grabaron todo el proceso. Desde ver cómo iban a entrar a la casa, cómo la iban a privar de la vida, cómo se iban a vestir, cómo hicieron las máscaras, o sea... Varias de las tumbas de estos cementerios amanecían profanadas. Sacaban los restos y se los llevaban. Y no era una, eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. O sea, de pronto el número ya era inconcebible. Todas las tumbas profanadas tenían algo en particular, que es terrible y perturbador. Las personas que estaban enterradas ahí tenían entre 3 y 12 años. No más. Pero él decía que en las noches le llegaban los gritos de las niñas enterradas a los oídos y le pedían que las desenterrara, que tenían miedo, que tenían frío y que no querían estar solas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Cada año, los primeros 2 días de noviembre son unos días muy especiales. En gran parte del mundo se celebra Halloween. Nosotros los mexicanos celebramos Día de Muertos. Pero hoy tenemos unas historias relacionadas con Halloween que realmente son muy impresionantes. Estos 2 días se dice que son los días que más delgada está esa línea entre la vida y la muerte, entre el mundo de ellos y el mundo de nosotros. Pero para contarnos esas historias, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, a quien ustedes también pues quieren muchísimo y les gusta mucho cómo nos narra las historias. Hoy está con nosotros mi amiga Mar Arriaga. Mar, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísimo Fermex, muchas gracias por esa bonita intro, y qué padre que estamos celebrando Halloween, estas festividades tan darky con todos ustedes. El capítulo de hoy estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Pues, oye, hasta traemos máscaras y todo, ya me dio calor. No, para aquellos que tal vez no nos están escuchando en Spotify y no nos están viendo, traemos unas máscaras súper temáticas al respecto de Día de Muertos, aprovechando que estamos celebrando Halloween y todas estas fechas tan creepy. Sí, es que quisimos hacer una entrada distinta. Nunca habíamos hecho de ponernos máscaras o algo así, ¿sabes? Es la primera vez en Criminalmente que nos ponemos algo distinto y que hacemos una intro diferente. ¿Te parece si develamos la identidad del invitado? Clarísimo. Ay, miren nada más. Yo les decía que lo voy a utilizar para agarrar mi cabello al mismo tiempo. Esta máscara tiene doble función. Mar, antes de que empecemos, yo sé que traes unas historias padrísimas. Bueno, no padrísimas, pero sí muy interesantes. Y me refiero a no padrísimas porque pues son al final historias pues acordes a Criminalmente. Pero antes de que empecemos, por favor, ayúdame dándonos tus redes sociales, plataformas, donde la gente te puede seguir. Platícanos un poquito de tus proyectos nuevos, de lo que estás haciendo actualmente, de qué va tu canal, qué vamos a encontrar si nos metemos y buscamos Mar Arriaga. Ay, muchísimas gracias, amigo. A mí me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo. Remanchados de Miedo es un podcast que tengo en donde narro historias paranormales. Tengo 2 formatos, uno que se llama El Chismecito Paranormal, donde ya tuvimos a Fermex por allá contando acerca de sueños lúcidos, y también tengo otro formato que es 1 hora de terror, en donde es una voz, es la mía, donde les estoy narrando las historias que la gente me manda al correo, historias paranormales. Así que si les gustaría escucharme por allá, me encuentran en todas las plataformas, ya sea YouTube, Spotify, ahí está el podcast, y me pueden seguir en Instagram como Remanchados, y el Instagram personal es @mar.arriaga, la del final es doble. Ok, perfecto, pues ahí vamos a buscarte, vamos a checar tu contenido. Estoy seguro que muchas de las personas que ya nos ven también ya te siguen a ti, porque también eres como consentida tanto de Criminalmente, de Podcast Paranormal, y toda la comunidad que tenemos de este lado, pues también te siguen a ti y a muchos otros invitados que han venido aquí, pero les gusta mucho tu trabajo y no sé por qué, pero les encanta también mucho esa forma que tienes de narrar crímenes, ¿cierto? Que es muy especial porque tú te especializas también mucho en terror
y lo haces espectacular, pero cuando empiezas con las narraciones de crimen, híjoles, lo has hecho de una manera brutal. Nada más para que la gente le vaya a echar un ojito. Tenemos un capítulo anterior contigo hablando de Marcial Maciel, que fue un capítulo muy fuerte, muy controvertido, pero que creo que le gustó muchísimo, muchísimo a la gente. Y hay todavía un capítulo antes también contigo en Criminalmente, donde hablamos de John Bennett Ramsey y recuérdame el nombre de la otra. Paulette, del caso de Paulette aquí en México. Y los dos de verdad han sido muy, muy bien recibidos por la comunidad. Les ha gustado mucho. Y yo sé que hoy traes algo muy especial. Pensando en que estamos muy cerca, muy, muy cerca de la época de Día de Muertos o de Halloween, lo que les guste celebrar, hemos preparado historias especiales, acordes a esta época, ¿cierto? Dicen, Mar, que como les decía al inicio, estos 2 días que vienen próximos, que es 1 y 2 de noviembre, es cuando la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos está más frágil, por decirlo de alguna manera. Cuando ellos pueden cruzar a este lado, cuando nosotros también cruzamos del otro lado, pero no solamente estas fechas desgraciadamente se celebran de esa manera. Desgraciadamente también se liberan monstruos. Monstruos que no vienen del inframundo. Monstruos que no vienen de un cuento de terror. Monstruos reales, de carne y hueso, que están aquí entre nosotros y que aprovechan esos días para poder, pues, hacer lo que hacen ellos, ¿cierto? Y es curioso, mi querido Fermex, porque de hecho se dice que la razón por la que nos disfrazamos es porque estamos, de cierta manera, conviviendo con el mundo de los vivos y los muertos, como si fuera una manera en la que podemos estar convergiendo estas energías, hablando del tema tal vez un poco paranormal, pero ya hablando de este tema que hablas de los monstruos de carne y hueso, que se disfrazan también para hacer cosas bastante turbias. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que muchas veces la realidad supera la ficción. Muchas veces llega a pasar que vemos películas, vemos series y después nos damos cuenta de que o están basadas en algo real, o peor aún, tal vez hay personas que se obsesionan tanto con una película de terror que quieren recrearla. ¿Habías escuchado de eso? Sí, solamente conozco un caso que ya lo he contado un montón de veces, pero ¿te acuerdas del caso de esta persona de la colonia Guerrero que le gustaba comer? ¿Por qué no lo puedo decir? Sí. Bueno, él tenía un póster de Hannibal Lecter pegado en la pared. Ya saben, los que han visto la película y conocen el caso, saben que a Hannibal Lecter y a esta persona de la Guerrero les gustaba consumir. Entonces tenía esa fijación, como bien dices tú, o esa fascinación por un personaje de terror de la pantalla, pero desgraciadamente lo llevaban a la vida real, que eso no debe de pasar. Y es curioso porque entonces entraríamos en un debate de ¿se deberían censurar este tipo de películas? O más bien es la mente enferma de las personas que ve estas películas que dice yo también quiero recrear lo mismo. No creo que se debiera de censurar la película o las películas de terror para nada. Habemos muchas personas, miles, millones de personas que disfrutamos películas de terror, de acción, etcétera, y no por eso te vuelves ni un maleante, ni te vuelves una persona que va y le arrebata la vida a cualquier otra persona nada más porque sí. Entonces creo que gran parte del problema está en la mente de esas personas, no en las películas que ven. ¿Tú has visto películas de terror? ¿Le has quitado la vida a alguien? Jamás. ¿Ves? O sea, no tiene nada que ver, creo yo. Es más bien, pues, ciertas personas que andan por ahí en el mundo, les tocan esa fibra y pues explotan. Y es curioso porque la realidad y la ficción constantemente se están alimentando. Precisamente ahorita que estás hablando del caso de Hannibal Lecter, en realidad esa película está basada en una persona que hizo exactamente lo mismo, comía p***as, y era mexicano. Él ahorita estaba en una cárcel del norte del país. Ah, no sabía. Sí, cuando el realizador de esta película de Hannibal Lecter supo del caso, fue a platicar con él y se dio cuenta de que era una persona sumamente culta, al igual que el personaje que vemos nosotros en la película. Ajá. Así que, de cierta manera, México se sigue replicando a sí mismo de muchas maneras. No sabía ese dato. Yo sabía que Hannibal Lecter, de cierta manera, está influenciada por Ed Gein. Pero
no había escuchado que también tuviera influencias. O sea, sé que tiene varias influencias la película, pero no solo de Gein, pero no sabía del mexicano. Esto que mencionas de Ed, más bien no es Hannibal. Ves que en la película la protagonista está tratando de capturar a una persona, a Buffalo Bill. Él sí está inspirado en Ed Gein. Tienes toda la razón. Ok, bien. Sí, como ven, la realidad converge constantemente con la ficción. Yo me gustaría platicarte, Fermex, de tal vez, y me atreveré a ser un poco osada, es mi slasher favorito, que es Scream. Ok, la película Scream. Así es, que de cierta manera no solamente fue inspirada también en un caso bastante perturbador, sino que también ocasionó que personas intentaran replicar lo que se veía en la película, privando de la vida a gente. No manches. ¿De verdad? Sí, en serio. Voy a ser honesto, yo hace muchos años que vi, creo que la primer película de Scream, no recuerdo exactamente de qué va la trama. Quizás habrá personas que la tienen súper fresca y personas que nos están viendo que no saben de qué va la trama. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va la película como tal? Clarísimo que sí. Scream es acerca de una persona que es un asesino serial que está suelto en un poblado, que priva de la vida con una máscara que es un fantasma inspirado en El Grito, este cuadro tan famoso. Y también priva de la vida a ciertas personas, a cierto grupo de jóvenes por ahí. La identidad de esta persona seguramente está relacionada con el grupo de estos mismos jóvenes que tienen que descubrir quién de ellos es. Es acerca de eso. De hecho, el escritor es Kevin Williamson. Él fue el guionista, y Wes Craven, que lo hemos conocido por otras películas tan icónicas y perfectas como lo es Freddy Krueger. También es una cosa de Wes Craven. Que es curioso, te digo, o sea, tiene como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas de Scream. Ya han habido. Es uno de los... Ni Rocky se atrevió tanto. Es que es uno de los slasher más fuertes, más populares, que ha permanecido en la cultura pop. De hecho, actualmente la imagen de Scream le gusta bastante a ciertas chicas en TikTok. Porque les parece muy atractiva. No sé si lo habían escuchado. No, y no he visto trends así de... No, o sea, dirá que no me sale porque no es como lo que busco, ¿no? Pero no sabía. Oye, hay un dato que se me hace... Quiero solo replicarlo, lo acabas de decir, pero se me hace demasiado curioso. La máscara está inspirada entonces en este cuadro tan famoso del Grito. Así es, está inspirado en ese cuadro, solamente lo que hicieron fue ponerle una cuestión fantasmal. Pero por eso es que tiene como una boca tan abierta y los ojos tan grandes. No, man, yo no sabía. Qué buen dato, ¿eh? Yo soy mega fan de Scream. Y tal vez yo soy una de esas chicas de TikTok. De esas que están viendo con máscaras ahí en TikTok, soy yo, dice. Un poquito. No, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincera. Sí era, pero ya cuando investigué estos casos, ya dije... ¿Ya no? Ya me sentí culpable. A ver, cuéntanos. Tal vez alguna chica que esté por ahí que igual tiene los mismos gustos extraños que yo. Después de escuchar este capítulo, cuidado, porque tal vez ya no quieras continuar con estos fetiches tan raros. Pues mira, es curioso porque entre el impacto cultural que tuvo esta película fue que revitalizó el slasher en los años 90. Veníamos de un cine que, ¿te acuerdas de Halloween? Era este slasher donde también privaron de la vida, después fue Jason, y así fue como todo creciendo, pero la cualidad de Scream fue que la gente creía que iba a haber una película de terror completamente normal, común. De hecho, en la portada, en el póster, ustedes pueden ver a una de las actrices más populares de la época, que es Drew Barrymore. No sé si has escuchado de Drew Barrymore. Sí. Ella es una actriz infantil bastante conocida, así que cuando la primera escena de la película es... Esto se lo estoy contando por una razón, verdaderamente, porque esto va a influir en los casos criminales en algún punto. En la primera escena de la película aparece Drew Barrymore como el personaje de Cassie. Ella está preparándose unas palomitas, está en su casa completamente sola, cuando recibe una llamada telefónica de una voz que está intervenida como con algún tipo de bocina para que suene diferente, un distorsionador de voz. Y le hace preguntas acerca de películas de terror y la empieza como a aterrorizar. Y lo curioso de todo es que al aparecer Drew Barrymore en el póster, se pensaba que ella iba a ser la protagonista de toda la película. Entonces tú ibas pensando, jamás van a matar al protagonista de una película de terror. Nunca pasa. Jamás pasa. Ese fue el giro de Scream
que hizo que fuera tan grande, porque en los primeros 3-4 minutos Drew Barrymore pierde la vida. Entonces toda la gente cuando seguía viendo la película decía, o sea, si ya mataron, ¡ay! ¿Por qué mataron a Drew Barrymore? Ajá. Y entonces, ¿qué puede pasar? Podía pasar cualquier cosa. Okay. Es lo que hizo que fue una película tan grande. Obviamente catapultó a la fama a muchísimos actores que en ese momento todavía no eran tan conocidos. La verdad, fue todo un evento, Fermex Scream, al grado en el que también tengo película 2, película 3, película 4, y pues obviamente creó como una comunidad muy interesante de personas fans de los slasher. Y es curioso porque gracias a esta comunidad, a que esto fue creciendo, también fue que personas se fueron obsesionando con el tema de privar de la vida a gente, haciendo como una película de terror. Les voy a spoilear un poco la película, les juro que solamente es para estos casos criminales, así que si no la han visto, una disculpa. Ya salió hace 28 años, así que vayan a ver. Es del 96, gente. Entonces, lo curioso de esta película es que los asesinos se encontraban dentro del grupo de amigos. Okay. Eso es lo que generaba como la sorpresa, el giro, que normalmente veníamos de criminales o veníamos de monstruos que eran totalmente ajenos. Externos al grupo de amigos, que solamente iba a sufrir, por ejemplo, la mamá de Jason Borges en Viernes 13. O sea, era una persona ajena al grupo de amigos. Pues aquí no. Aquí estaban dentro. Y lo curioso, hay una cita de Scream que me gusta mucho, es que la mayoría de las veces cuando alguien comete un crimen siempre se busca la razón. Pero lo interesante de todo es cuando no hay razón. Y eso lo hace mucho más aterrador, porque entonces simplemente era por el placer de hacerlo ya. Y esa es una cita de Scream que después, mucho tiempo después, habría gente que la va a tomar y lo va a tomar como un ejemplo total para realizar actos atroces. ¿Cómo ves? Yo creo que incluso no solamente Scream toma esa cita, pues hay muchos casos de seriales alrededor del mundo que, no conociendo la película y que no conociendo esa cita, han hecho justamente eso. Quitar la vida de una o más personas simplemente por placer, por hacerlo. Entonces, desgraciadamente es una constante que encuentras en estos seriales alrededor del mundo. Algunos sí tienen razones quizás del pasado, ¿no? Ocultas en una infancia, en una adolescencia o en algo que les pasó, pero hay muchos también que han hecho lo que han hecho simplemente, como tú dices, por el simple placer de hacerlo y nada más, que es lo que encontramos en esta película. Y es curioso porque es como si fuera contra la naturaleza humana el querer privar de la vida a alguien solamente por el placer, el sentir exactamente de dónde viene. En sí, Scream está basado en un serial estadounidense que lo que hacía era privar de la vida a sus víctimas, después atentar contra ellas de maneras íntimas y luego ponerlas en poses fuera de lo común, totalmente teatrales, totalmente horribles, que es algo que también se ve en la película. El escritor estaba viendo precisamente un documental de este serial cuando de repente dice que escuchó un ruido en la cocina, va a la cocina y se dio cuenta de que la ventana estaba abierta. Y se puso a pensar, ¿será que alguien se metió a mi casa? Y no pudo dormir en toda la noche y ahí nació la idea de Scream. Ghostface es el nombre del personaje ficticio creado por Wes Craven que comete todos estos crímenes. Okay. Es cometido por dos personas diferentes en la película. Por eso es que nunca los pueden atrapar, nunca pueden individualizar a una persona. También por esa razón fue todo un boom Scream, porque uno esperaba que fuera nada más un criminal. Corte A eran dos, que nada más se cambiaban el vestuario y era todo, ¿no? Entonces la forma en la que privaba de la vida a Ghostface era a través de con un cuchillo muy grande, y entonces era sangriento, era terrible, era personal, era de cierta manera artístico. Y hay una razón por la que estoy a punto de decirte el caso que pues, una persona se inspiró en Scream para poder cometerlo. Okay. El nombre de esta persona, del perpetrador, fue Thierry Jarandine. Tenía 24 años, era camionero. Todo esto sucedió igual
Esto sucedió en Bélgica, de hecho. Y la víctima fue Alison Cambier. Ella era una menor de edad, tenía 15 años y era vecina de esta persona. Es curioso porque este hombre invita a la muchacha a su casa para poder escuchar música, poder platicar y cosas por el estilo. Él ya está obsesionado con Scream desde hace bastante tiempo atrás. Entonces invita a esta muchacha a su casa para escuchar música y demás. En algún momento el perpetrador lo que hace es declarársele. Le dice que le gustaría tener una relación amorosa con ella, a pesar de que él tenía 24 y ella tenía 16. Ella lo rechaza muy amablemente, pensando que pues no debe de pasar nada cuando rechazas a alguien, tal vez un pequeño tropiezo en el amor, pero no debería pasar absolutamente nada. Sin embargo, le dice este hombre: espérame, ahorita regreso, voy a darte un regalo. Desaparece unos minutos. Ella se queda en la sala, sola, simplemente esperando, cuando de repente lo ve regresar y está vestido con el traje de Scream. No manches. Trae la máscara, trae la túnica. Terrible, porque fueron casi 30 en el cuello. No inventes. La muchacha desgraciadamente pierde la vida. Y él desde el primer momento sabía que había hecho algo mal. Así que lo que hace es, inspirándose precisamente en Scream, que tiene estas muertes que obviamente son cinematográficas porque es una película, lleva a la muchacha a su recámara, la acuesta en una posición que se vea bastante estética y le pone una rosa, como para que cuando la encuentren se vea bonito si alguien tomara una foto o algo por el estilo. Este hombre no aguanta la culpa, termina llamándole a su papá y diciéndole lo que acaba de hacer, y es así como lo aprende. Él en todo momento declaró que se basó en Scream, que genuinamente simplemente aprovechó esa ira, esa adrenalina que le hizo sentir la muchacha para poder cometer un acto que él llevaba imaginando, pensando, recreando en su mente durante bastante tiempo. Fue su inspiración. Claro, de hecho encontraron todos los VHS ahí en su recámara, que los veía y los veía y los veía. O sea, era una persona que verdaderamente está obsesionada con Scream. Entonces, pues es terrible porque, pobrecita, a pesar de que él no tenía un diagnóstico como tal de un problema psicológico, como que si tuviera algún tipo de trastorno, no lo tenía, pero aún así cometió un acto tan atroz basándose en una película. En Bélgica lo que se hizo fue platicar acerca de las restricciones que debe de haber a ciertas películas para que no inspiren o no sean muy violentas, pero pues obviamente no se llegó a absolutamente nada, porque como bien tú dijiste, no podemos censurar las películas, no podríamos censurar el cine. Simplemente hay personas que están muy dañadas y que pues realizan este tipo de actos. Qué terrible, ¿eh? Yo siento que en esta historia que acabas de contar, siento que si la respuesta de la chica hubiera sido sí o no, como lo fue, el resultado hubiera sido el mismo, porque él ya lo tenía en la mente. Él ya tenía el traje, ya tenía el arma con que iba a atacar, ya estaba dispuesto a hacer lo que hizo. Entonces creo que nada más materializó algo que ya traía en la mente desde tiempo atrás, como de alguna manera honrar su película favorita de una manera muy horrible, ¿no? O sea, no siento que si la chica le hubiera dicho sí, hubiera marcado un cambio. Y además, imagínate el terror de la chica de ver llegar a este sujeto vestido de esa manera, con un arma blanca y atacarte. Qué mente tan retorcida debe de ser el hecho de que fue a comprar el traje. Claro. Que seguramente la estuvo espiando, porque también una cuestión de Scream es que el villano espía a las personas y de repente se mete a sus casas. También es otra característica del siguiente caso que te voy a contar, porque no es el único. ¿Hay otro que se inspiró en Scream? Hay otro caso que se hizo mucho más famoso porque pues eran menores de edad las personas que cometieron este acto atroz, al igual que se supone que las personas de la película. Que bueno, este es el caso de Casey Joe Stoddard. Sucedió en Idaho, Estados Unidos, en el año 2006. Fueron dos perpetradores. Fue Brian Lee Draper, de 16 años, y Tori Michael, de 16 años, igual estudiantes de high school, de secundaria.
La víctima es Cassie Jo Stoddard, de 16 años. Y es curioso porque Cassie es el mismo nombre muy parecido al personaje de Drew Barrymore que yo te conté. O sea, hasta precisamente ellos eligieron que fuera el mismo nombre que la persona que fallece en los primeros minutos de la película. Todo sucedió el 22 de septiembre del 2006 en Idaho. Y curiosamente, eran sus amigos igual, Fermix. O sea, estaba dentro del... Lo voy a decir así, pero estaba dentro del guión de la película. Absolutamente. El mismo nombre de la actriz que podríamos haber pensado era la principal, y además estaban trabajando haciendo esto dentro del mismo círculo de sus amigos. Así fue, tanto Brian como Tori. De hecho, ya habían intentado privar de la vida a otras personas, pero no les había salido bien, no había pasado, no habían tenido todas las condiciones. Se dice que los dos estaban enamorados y tenían un crush con Cassie, y Cassie los rechazó porque tenía novio, Michael. Michael también era amigo de ellos dos. O sea, todos eran un grupo de amigos que, pues, cuando uno sale con sus amigos, cuando uno, pues, está con ellos, uno piensa que está seguro. Claro. Y no necesariamente, no sabemos el tipo de gustos que tienen estas personas. Hay una característica de Brian y Tori, que es que todo lo grabaron, Fermix. O sea, estaban haciendo su propia película, grabaron todo el proceso. Desde ver cómo iban a entrar a la casa, cómo la iban a privar de la vida, cómo se iban a vestir, cómo hicieron las máscaras. O sea, incluso grabaron cuando ya habían cometido el acto y estaban en esta éxtasis de acabamos de hacerlo, lo logramos, lo acabamos de realizar. Qué terrible. O sea, fue una cosa absolutamente terrible, pero déjame contarte cómo pasó. Cassie era una persona sumamente responsable. En algún momento, unos tíos le piden que cuide la casa porque ellos se van a ir de vacaciones. Así que lo que ella propone es que tanto Michael como ella se queden en la casa viendo películas, haciendo algún plan tranqui. Pero como te digo, estos sujetos eran amigos de Michael y Cassie. Entonces Michael le dice que por qué no mejor invitan también a estas otras dos personas. Cassie se niega rotundamente porque ella dice que es violentar la privacidad de sus tíos porque simplemente le permitieron estar a ella y a lo mucho a su novio. O sea, más sería demasiado. Sí, ya, abusar, ¿no? Sin embargo, Michael la convence y le dice que no va a pasar nada, que va a ser un plan tranquilo, que pues nada va a suceder. Están las 4 personas en la sala viendo películas. En algún momento, Brian y Tori les dicen que se tienen que ir, que tienen que hacer cosas. Pero antes de eso, ellos van por toda la casa viendo qué les puede ayudar, qué no les puede ayudar, porque la idea no era solamente privarla de la vida, era aterrorizarla igual que en la película. En las primeras imágenes de la película, cuando Ghostface le llama al personaje de Drew Barrymore, le hace preguntas, le hace sentirse incómoda, le hace sentirse vista y cosas por el estilo. Mientras están en la casa, estos dos personajes abren la puerta, una ventana del ático para poder entrar por ahí después y ya, después se van. Dejan sola en algún momento a Cassie, que es donde va a ocurrir este suceso. También se va Michael. Estos dos sujetos, tanto Brian como Tori, se meten a la casa por la puerta que abrieron del sótano. Y entonces botan como algo para que ella pueda bajar. En el momento en el que ella escucha el golpe y está a punto de bajar al sótano, con las pastillas de la luz empiezan a jugar como para aterrorizarla, para que se sintiera incómoda en esta sensación terrible, porque hasta estaban viendo películas de terror. O sea, igual... Estaban recreando prácticamente la escena de la película. Absolutamente. La aterrorizan tanto. Estos dos sujetos en algún momento se encuentran con ella. Traen máscaras, unas máscaras blancas que no son las de la película, que son otras, con tintes rojos que ellos mismos hicieron como para que fueran personalizadas. Y tienen un forcejeo con ella. Y igual le propinan casi 30. O sea, fueron personas que planearon absolutamente todo. Se van de la casa y ellos graban cómo van en estas carreteras de Estados Unidos súper emocionados diciendo que lo acaban de hacer y que no lo podían creer y que estaba increíble. O sea, hay
un audio muy fuerte, o sea, no se ven ellos sus caras, sino se ve cómo están grabando la carretera y se escucha nada más la voz de estas personas diciendo, sobre todo de Brian, que dice, lo hice, yo vi cómo se escapaba la vida de los ojos de Cassie, no lo puedo creer. Bien enfermo. Exactamente, hasta ellos mismos dicen, estamos enfermos. En este transcurso en la carretera lo que ellos hacen es botar las 2 armas blancas, las máscaras, la ropa que traen, todavía con la sangre de Cassie. Las botan en una de las carreteras y de verdad es que esto es enfermo, Fermix. O sea, es fuerte porque regresan, compran unos boletos del cine para poder tener una coartada y pues obviamente nunca entraron al cine. Pues obviamente nunca fueron vistos entrando a la sala ni nada por el estilo, solamente fue para tener una coartada por cualquier cosa. Al día siguiente, el novio de Cassie va con ellos y les dice, no me contesta el teléfono, estoy preocupado. Ellos fingen preocuparse, pero le hacen un lavado mental donde le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien, si ayer la viste, que debe pasar nada, seguramente se quedó dormida. Pero el tiempo va pasando y pasando y pasando. Las horas pasan, no le contesta a su novio. Y él ya le dice a uno de ellos, por favor, llévame a la casa porque no me contesta. El otro finge que no tiene gasolina, que no pueden salir. Y es terrible porque la siguiente noche todavía el novio casi se queda a dormir con ellos. Hijo. Como si estuvieran en una pijamada, todo tranquilo, todo normal. Por eso es que cuando regresan los tíos a esta casa, descubren el cuerpo de Cassie. ¿Y quién era la única persona que estaba autorizada a estar con ella ahí? Sí, pues. El novio. Claro. Todas las acusaciones se fueron, por supuesto, contra de él. Sobre el chico, porque hay que ser sinceros, la verdad es que en la mayoría de los casos en donde se privan de la vida mujeres, son sus parejas. Entonces, normalmente la policía lo que hace es seguir una lógica de quién más pudo haberlo hecho. Siguen las investigaciones, claramente este muchacho es considerado como un sospechoso. Sin embargo, le hacen la prueba del polígrafo y la pasa espectacularmente, diciendo que él se fue temprano, que no tiene ni idea de qué pasó. Y todavía él le contaba a sus amigos que lo estaban acusando y los amigos no hacían nada. No, pues obviamente. Hasta que en algún momento pues ya salen las cosas a la luz. ¿Cómo es que esto sale a la luz? Es que, a ver, estas personas ya mostraban unos rasgos psicopáticos. En primer lugar, Brian tenía una obsesión totalmente por la violencia. O sea, una persona que le gustaba causar violencia no solamente obviamente a esta chica, sino a animales, a sí mismo. Y Terry, más bien era manipulador, estaba obsesionado con la fama. Entonces, al haber juntado estas dos personalidades, ocasionó que esto se diera. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, Fermex? ¿Cuántas veces no hemos visto que personalidades se juntan y ocasionan un caos? ¿No crees? Explotan, sí, totalmente. Todo esto recuerden que eran menores de edad, ¿eh? Tenían 16 años. Estaban bien chiquitos. Claramente eran fans de Scream. Claramente lo único que querían era recrear su propia película. Estaban totalmente fascinados con esta situación. Y todo se da a través del descubrimiento de los videos. Cuando descubren los videos de estas personas, obviamente ya no había ninguna otra prueba que pudiera ayudarlos. En el juicio, ellos dijeron que lo único que querían era replicar el ataque de Ghostface, que es ataque sorpresa, con puñaladas, causar a una amiga, causar el miedo, o sea, que estaban recreando su propia película. O sea, y de verdad fue muy interesante ese juicio, porque evidentemente los abogados de Terry le echaban la culpa totalmente a Brian. Los abogados de Brian decían que todo había sido culpa de Terry, y aquí viene que encontraron en el cuerpo. Al parecer, encontraron restos de ADN en las uñas de ella que solamente pertenecían a uno de ellos, que era Brian. El arma con la que privaron de la vida es decir, la mayoría de las apuñaladas, era de Brian.
Es decir, Terry como que sí había estado ahí en algún momento, pero estaba como espectador prácticamente, o algo por el estilo. Al parecer, Terry sí le dio una puñalada, pero, o sea, en realidad se les acusó a ambos de privarla de la vida. Uh-huh. Te digo, en este juicio al final, a los dos se les dio cadena perpetua. A pesar de ser menores de edad, se les dio cadena perpetua. Justo es lo que te iba a preguntar, porque en muchos casos que suceden de esta manera, por ser menores de edad, a veces la condena llega a ser incluso en casos así donde arrebatan la vida de una manera tan cruel, hasta de 3 años. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos casos que les dan 3 años o un poquito menos porque justamente la edad juega a favor de ellos. A pesar de lo brutal que hayan hecho, les dan unas condenas muy leves. Qué bueno que aquí sí les dieron una condena, pues, desgraciadamente adecuada a lo que hicieron, ¿no? Y es curioso porque ellos siguen apelando, porque en Estados Unidos entró una ley que prohíbe las cadenas perpetuas automáticas a menores de edad. Entonces, ambos han estado en revisiones de su caso y han estado intentando que la pena se les reduzca, que en algún momento puedan salir porque eran solamente adolescentes. No, hombre, pero... De hecho, en el traslado, Fermex, en el traslado ya directamente hacia la cárcel, desde el juicio, la persona que iba manejando declaró que ellos dos le dijeron que por favor los dejara ir, que eran unos chavos que se habían equivocado y que merecían tener una segunda oportunidad, intentando manipular a la persona que está a la que iba manejando, conduciendo. Pero pues evidentemente no, lo que hicieron fue un acto atroz. Y la verdad es que todo el caso conmocionó a la comunidad porque era una comunidad bastante tranquila, era como un pueblito bastante tranquilo donde no pasaba absolutamente nada, pero estas personas dijeron textualmente que se habían basado en el caso de Scream para poder realizar tremendo acto, tanto que lo grabaron. En algún momento, de hecho, ese fue uno de los argumentos que utilizó la defensa, que fue decir que estaban grabando una película, que en realidad se les salió de control y seguramente había sido un accidente. Las 30 puñaladas fueron un accidente, se cayó 30 veces ahí. No manches. Y que no incriminaba de ninguna manera. Y es fuerte porque en el audio, en donde ellos cometieron el crimen y van en la carretera, el único que dice que mató a la chica fue Brian. Tori está nada más diciendo, estamos enfermos, estamos locos. Sí, porque incluso dices que disfrutó ver el último suspiro de ella a través de sus ojos, ¿no? Como la vida se le iba apagando poco a poco. O sea, eso ya está bien enfermo. Y todavía convivir con su novio, fingir que no pasaba nada, que todo estaba bien. O sea, te digo, esto también puede relacionarse con que, al igual que en el caso anterior, la chica rechazó al sujeto. Te digo que al parecer estos dos chicos también tenían un crush con ella. Como que querían estar con ella. Entonces, pues mira, a mí me parece que más bien hay como un tipo de violencia de género precisamente en ese sentido y que nada más utilizaron como todo lo de Scream como un pretexto, pero lo llevaron demasiado lejos, ¿no crees? O sea, recrearon las escenas, hicieron las grabaciones, hicieron prácticamente lo que hicieron fue como si estuvieran siguiendo un guión de lo que seguía. Sí, lo fuerte. Y eso ya es premeditado totalmente. Exacto, esa fue la razón por la que en realidad les dieron la cadena perpetua, porque nadie les creyó que estaban haciendo una película, que estaban actuando y que nada por el estilo. Pero la familia de Cassie lo que sí dijo es que quería que se prohibieran de cierta manera las películas que fueran violentas en ese sentido. O sea, no películas de terror de fantasmas ni cosas por el estilo, sino películas que inspiraran a personas enfermas a realizar actos. Porque, a ver, ya son 2 casos. El primero que te conté, que es en el que está inspirado, ¿no? Que es una persona, pero ya son 2 casos que pasó esto. O sea, qué fuerte debe ser para la familia darse cuenta de que van a haber 1000 películas de Scream tal vez, o sea, recreándose y que su hija perdió la vida a manos de perpetradores que se basaron en una película que les inspiró, les nació como ocasionar cosas. Por eso digo, para mí lo de Scream es como un pretexto. Es que no tiene nada que ver las películas, lo repito. Voy a traer a la mesa algo que quizás no tiene mucho que ver, pero sí, del por qué no tienen que ver las películas. Recientemente, aquí en México, acaban de poner un impuesto a los videojuegos, porque uno de los argumentos es que dicen que los videojuegos, como puede ser Call of Duty o algunos de ese tipo,
provocan violencia. Entonces piensan que poniendo este impuesto podrían disminuir de alguna manera la violencia. No le veo mucho sentido yo. Si alguien entiende esa parte, a lo mejor me la puede explicar mejor, pero creo que sucede lo mismo acá. Si tú prohíbes las películas de terror, creo que no tiene ningún sentido porque realmente no tiene una afectación directa en una persona el que vea o no vea una película de terror, más allá de que te dé miedo, ¿no? Claro, o sea, no debería de prohibirse tal vez ese tipo de películas o cosas porque al fin y al cabo, la película de Scream, que fue basada en los crímenes de Gainesville del 90, pues está recreando algo que ya pasó. Uh-huh. Y de hecho te está contando, oye, ten cuidado con tus amigos, ten cuidado con esto, no confíes en nadie. O sea, de cierta manera también tiene el lado positivo, que es que hay una parte de la película en la que, spoiler alert, también uno de los chicos que priva de la vida es el hermano de la protagonista. Es el medio hermano de la protagonista, entonces se le dice que pues no va a pasar nada porque es su medio hermano y que pues que no. Y al contrario, o sea, ella sí termina fulminándolo porque pues el hecho de que sea tu medio hermano no significa claro que quite algo por el estilo. Entonces también ver como la parte positiva que pueda haber de este tipo de casos, ¿no? Han salido varios documentales al respecto, pero sí se ha cuestionado un poco el acerca de cómo tomamos los casos uh-huh. y los convertimos en un show y los hacemos una película como si fuera... Porque al fin y al cabo también las víctimas de Gainesville, que fue la primera historia que te conté al principio, también ven la película y dicen, ahí se basó como lo que le pasó a mi familiar o a alguien que yo quiero. Porque lo curioso de los crímenes de Gainesville fue que esta persona privó de la vida a 5 en 3 días. No. O sea, fue uno tras otro. Sí, no. Horrible. De una manera terrible, Fermex. ¿Cómo ves? Estos fueron los casos que te traje esta noche. Oye, pues están muy fuertes. La verdad es que me asombra mucho cómo hay algunas personas a lo largo de la historia, estos seriales, que recrean de alguna manera sus películas favoritas, sus series, sus personajes, pero lo llevan más allá de un gusto que todos podemos tener, ¿no? Por las películas de terror. Lo llevan más allá, lo llevan a la recreación real, lo traen a la vida y traen a la vida el monstruo de la pantalla. Lo encarnan ellos y entonces es cuando empiezan a quitarle la vida a una cantidad impresionante de personas, como pasó en estas historias y como ha pasado a lo largo de la historia en muchos otros casos. Es terrible. Sí, ¿cuántas películas no hemos visto que están basadas también en casos criminales que sucedieron? No, muchas. Hace poquito también salió una película que es más bien una serie, la de las Poquianchis, ¿no? Ajá. Precisamente, que ahorita está en Netflix y que se está promocionando bastante, que de hecho está basado no solamente en el caso, sino está basado en un libro de Ibargüengoitia que se llama Las Muertas, precisamente. Y también deberíamos de preguntarnos, entonces, ¿no deberíamos escribir acerca de eso? O más bien es la forma en la que escribimos acerca de ello. Porque pues claramente imagínate que en unos 10 años se escuche alguien se inspiró en la serie de Las Poquianchis para poder realizar algún tipo de acto. O sea, imagínate algo por el estilo. Híjoles, no, qué terrible. E imagínate como guionista, por ejemplo, en este caso de Wes Craven y del otro creador Williamson, pensar... Yo escribí esta historia con una finalidad de entretenimiento, con una finalidad de crear algo, tal vez para hacer conciencia de algo, y alguien lo utilizó basándose en mi historia para hacer algo terrible. O sea, que también qué fuerte pensar en eso, ¿no? Sí, es terrible. Hay muchas películas, como bien dices tú. Nosotros acabamos de estrenar, recién voy a hacer un anuncio, acabamos de estrenar recién unas semanas atrás un especial de un versus justamente entre la realidad y la ficción de Ed Gein. ¿Viste la serie? Sí. ¿Te gustó? Ay, buenísimo. El actor me encanta. Bueno. Un crack. A todas las chicas les encanta el actor, pero la serie como tal es muy buena, es muy perturbadora y tiene escenas. Yo conozco la historia desde hace mucho, mucho tiempo y cada que la he contado, porque la he contado en otros podcasts o la he contado justo acá en Criminalmente varias veces, no me imaginaba, por ejemplo, las escenas que yo leía, porque yo solo lo investigaba y solo encontraba algunas fotos por ahí en blanco y negro, medio borrosas, pero no me imaginaba cuando lo adaptan a la serie. Híjoles, si te quedas, hay escenas, por ejemplo, cuando está bailando,
y voltea, te quedas así de no manches, ¿no? O hay escenas más fuertes incluso, donde, no las puedo decir aquí, pero donde ves al actor haciendo lo que hacía Ed Gein y llevándolo más allá todavía de eso, y es impresionante, pero pues es el contrario, ¿no? O sea, está basada una serie o serie de películas basadas en la vida real de un... que Ed Gein no fue un serial, o sea, no está considerado de hecho como simplemente... Es que, ¿sabes? El FBI tiene ciertos lineamientos para poder determinar si eres un asesino serial o no lo eres. Anteriormente, años atrás, con que tuvieras 2 víctimas, ya lo eras. Actualmente, hasta donde yo sé y estoy informado, tienen que ser 3 personas a las cuales les hayas arrebatado la vida para que te puedan considerar un asesino serial. Ahora, si tú sales a la calle loquito, ¿no?, y le quita la vida a 5 personas de un jalón, no es considerado un serial. Es considerado un serial solamente si tiene cierto tiempo de enfriamiento, así le llaman. Por ejemplo, hoy le quitan la vida a una persona y su tiempo de enfriamiento es de 1 semana, 15 días, 1 mes. Incluso hay algunos de ellos que tienen tiempos de enfriamiento de 5, 10, 15 años y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo. Ese es un serial. Y el caso de Ed Gein no lo es. Solamente le quitó comprobado la vida a 2 personas, nada más, a 2, y no lo consideraron nunca como un serial. Su historia es perturbadora por otras cosas, más allá de haberle quitado la vida a 2 personas, es muy perturbador. Pero vean el capítulo, está en un blog de Criminalmente y les va a encantar porque hacemos hago un versus entre lo real, el monstruo de la pantalla y el monstruo de la vida real que fue Ed Gein. Y te vas a sorprender de descubrir que todo lo que ves en la pantalla quizás no se acerca ni tantito, ni un ápice al monstruo que realmente fue en la vida. Muy interesante, véanla. ¿Quieres que te cuente una historia? Por favor. Bueno, esta historia sucede en Rusia. Aproximadamente en el año 2011 es cuando todos los hechos empiezan a salir a la luz y cuando esta historia empieza a nacer. Voy a leerte en qué ciudad sucede. Sucede en una ciudad llamada Nizhny Novgorod, en Rusia. ¿Sale? Sí. ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad? En los cementerios locales que había dentro de la ciudad, las autoridades empiezan a notar algo muy perturbador. Algo que no pueden, no conciben, no saben qué está pasando, no saben por qué está pasando. Varias de las tumbas de estos cementerios amanecían profanadas. Sacaban los restos y se los llevaban. Y no era una, eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. O sea, de pronto el número ya era inconcebible. Si una es terrorífico, si encontrar una tumba abierta sin el cuerpo de la persona ya puede ser perturbador, ahora imagínate decenas. Entonces las autoridades empiezan a investigar, no saben qué está pasando, no saben quién podría estar haciendo esto. Es entonces que deciden acercarse a un experto. Él es experto en esto, o sea, en las prácticas y la cultura funeraria de la Rusia, pues él sabe o podría tener idea de por qué está sucediendo esto. ¿Por qué te lo digo así? Porque las autoridades inicialmente piensan que las personas o la persona que se está llevando los restos de estas personas podrían estarlos utilizando para un ritual satánico o podrían estarlos utilizando para ritos de brujería y todo esto. Entonces no tienen otra cosa a la mano en el pueblo que un experto en rituales funerarios y le dicen, oye, ¿puedes orientarnos? Ayúdanos. Quizás tú, con el conocimiento que tienes, podrías saber un poco más acerca de qué motiva a una persona o a un grupo de personas a profanar una tumba y llevarse los restos de una persona. ¿Por qué? Hay un dato que no te he dicho. Todas las tumbas profanadas tenían algo en particular que es terrible y perturbador. Las personas que estaban enterradas ahí tenían entre 3 y 12 años. No más. Era una regla. No más de 12 años. Entre 3 y 12 años. ¿Ves? Se empieza a volver cada vez más horrible la historia. Entonces,
es en ese momento que llega a la historia una persona llamada Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin es este experto en rituales que te digo, que lo mandan llamar para ver si él de alguna manera puede saber algo, ¿no? Porque pues tenía nociones de este tipo de situaciones, y pues él empieza a trabajar con la policía, les empieza a dar ciertas pistas, les dice, mira, podría ser por este lado, podría ser por el otro, pero realmente siempre los trae bailando, o sea, como que realmente no saben nada. O sea, les dice, pues podría ser que se los estén llevando por ritos satánicos, pero también podría ser que se los estén llevando por brujería. El hecho de que todas, absolutamente todas, fueran y que tuvieran entre 3 y 12 años es lo que hacía más perturbadora cada vez la historia. Y Anatoly no daba un dato exacto. O sea, simplemente su ayuda estaba no sirviendo. Es una tarde que uno de los policías casualmente va pasando por ahí por el cementerio de las últimas profanaciones y ve a Anatoly saliendo del cementerio. Pensó que estaba haciendo parte de la investigación, ¿sabes? Entonces, algo que le llama la atención es que lleva una especie de bolsa, un costal, algo raro lo lleva en las manos. Entonces el policía dice, no, algo tiene que saber él. Él ya descubrió algo y no nos los está comentando a nosotros, nos está ocultando información. Entonces este policía o este grupo de policías deciden hacer su investigación independiente a él. Algo que debieron hacer desde el principio, lo empiezan a hacer justo ahora. Empiezan a tomar huellas dactilares de los posibles y pocos lugares que pudieran haber quedado en el panteón. Al ser un lugar lleno de tierra, ¿cómo plasmas tus huellas en algo lleno de tierra? O sea, literal no puedes. Pero aún así hacen su trabajo y descubren que en algunos puntos de las lápidas que son de este material, que no es piedra, sino es como cantera, algo así. ¿Mármol? Como mármol, exacto, como mármol. Ahí sí se podían haber quedado algunas huellas. Empiezan a hacer la investigación y empiezan a descubrir algo que no podían creer. Las huellas que encontraron eran solamente de una persona. Y esa persona no era otra que Anatoly. El mismo sujeto que les había ayudado a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando se dan cuenta de que no hay coincidencias en el sentido de que tú podrías pensar ahora mismo, a ver, están sus huellas porque está ayudando. Podría ser. Pero si yo te digo, están las huellas en prácticamente todas las tumbas que profanó, en algunas que ni siquiera la policía le había dicho a él que existían, ¿por qué estarían ahí? Y es entonces que toman una decisión. Deciden ir a casa de Anatoly y obligarlo a que les abra las puertas y hacer una investigación puertas adentro de su casa. Cuando entran a su casa, Mar, no encuentran nada raro. Bueno, sí, hay un detalle, pero hasta ese momento no entienden todavía qué está pasando. Un aroma extraño, ciertamente fétido, pero hasta ese momento no descubren nada. Pero empiezan a buscar dentro de la casa y hay algo que les llama la atención. Fíjate lo macabro de este dato. En las repisas, en los sillones, en la cama, en las sillas, en la sala, él tiene muchas muñecas. Muchas muñecas. Entonces los policías se les quedan viendo y de primer impacto lo primero que piensan es, quizás este tipo es un poco raro y colecciona muñecas, y vaya, no tendría nada de raro hasta cierto punto. Pero cuando uno de los policías se acerca demasiado a una de las muñecas, la huele y descubre que hay muchas variantes entre las muñecas. Algunas de ellas pareciera que en el rostro les hubieran dejado caer cera caliente, y en las manos y en los pies. Y otras no tienen cera, otras tienen una especie de máscara de cartón, de plástico. Cuando empiezan a hacer la investigación, las 29 muñecas
que encontraron en casa de Anatoly eran los cuerpos de algunas de las tumbas profanadas en semanas anteriores. Anatoly, en esta historia, Mar, no le quita la vida absolutamente a nadie. No es un serial. Anatoly es una persona muy similar a Ed Gein, que desenterraba los cuerpos, solo que aquí la diferencia es que Anatoly lo dice de esta manera. Y hay otro dato que olvidé decirte. Cuando empiezan a hacer las investigaciones los forenses, descubren que, bueno, ciertamente él momificaba las que ya no tenían vida. Algunas de manera muy rudimentaria les dejaba caer cera encima para que el cuerpo se preservara después de haber retirado órganos internos, obviamente para que no se descompusieran. Las llenaba de cartón o de papel por dentro y después dejaba caer cera para conservarlas. Pero él les quería dar vida. Todas ellas, dentro, en el pecho, les ponía una caja musical. Dios mío. Les ponía una caja musical. Mar está sufriendo. Sí, estoy Por favor, sufriendo. que la cámara la vea. Sufro mucho porque son cuerpos de... Ya sé. Entonces yo no, porque qué osadía de este sujeto. Ajá. Pues él quería darles vida y dentro de ellas dejaba una cajita musical que de alguna manera podía darle cuerda, o que algunas incluso con el simple hecho de moverlas o manipularlas, la música empezaba a sonar. Como una caja de esas. ¿Has escuchado la música de las bailarinas? Sí. Así, de ese tipo. Todos los cuerpos estaban maquillados y estaban vestidos como muñecas. Tenían todos detalles. Él tomaba el tiempo para pintar los labios, los párpados, los ojos, ponerles rubor, cortar sus uñitas, todo. Hay un dato bien importante que tengo que decir. Nunca se comprobó que él tuviera ningún tipo de acto íntimo con ninguna. No era lo que quería. ¿Ok? Para que no vaya a confundirse por ahí la historia. Digo, de por sí ya la historia es horrible. Nunca se comprobó, o bueno, de hecho no hay un dato que diga que él tuvo que ver algo íntimo con alguna de estas personas. Le pongo personas porque luego no puedo decirlo tanto, pero él solamente tenía un objetivo en mente y más adelante te voy a decir cuál era. Empiezan a hacer los peritajes, encuentran las cajitas, encuentran la pintura, encuentran cómo los químicos que utilizaba para momificarlas, el proceso que hacía. Después te digo, las vestía de muñequitas, les ponía sombreritos. Hay las imágenes, y están muy fuertes. De hecho, las debemos estar poniendo por acá. Las imágenes están muy fuertes. Les ponía ojos postizos. Después, ya que las tenía, las sentaba en su sala. Estaba tan obsesionado. Hay dos eventos en la vida de Anatoly que quizás marcaron esto. El primero de ellos, y no, esos son teorías. El primero de estos eventos es cuando él tenía cerca de 12 años precisamente y tenía a su mejor amiga. Su mejor amiga pierde la vida por una enfermedad. A él llora, él se destroza porque pues había perdido a su mejor amiga, y en el funeral de su mejor amiga le permiten acercarse al féretro, verla por mucho tiempo, y le permiten algo muy inusual porque la familia sabía que él la quería mucho porque eran pues amiguitos. Le permiten acercarse y darle un beso de despedida en la mejilla. Muchos psicólogos, psiquiatras dicen que esto lo pudo haber marcado. La otra parte es que él nunca pudo ser padre. Nunca tuvo hijas, nunca tuvo hijos. A pesar de que lo intentó en algún momento, en algún periodo de su vida, se acercó a algunas mujeres, etc., nunca tuvo la bendición de ser un padre. Entonces, otros psicólogos dicen que eso pudo también haber desencadenado esto que llegó a ser. La realidad es que él decía
que él tenía esquizofrenia, como dato, pero él decía que en las noches le llegaban los gritos de las desenterradas a los oídos y le pedían que las desenterrara, que tenían miedo, que tenían frío y que no querían estar solas. En este arrebato, él iba a los panteones, las sacaba y las llevaba a casa. Cuando vio que solamente llevarlas a casa y tenerlas ahí no iba a servir de nada, es cuando empezó a momificarlas. Y hay otras dos versiones. La versión 1 dice que él declaró que él esperaba que en un futuro la ciencia avanzara tanto que se le permitiera a él hacer la clonación de sus muñequitas para poderles dar vida una vez más, porque de acuerdo a lo que él decía, se fueron a muy, muy corta edad y no debió de haber pasado. Por eso repito, él nunca le quitó la vida a nadie. Lo que él decía es que simplemente les daba una segunda oportunidad de volver a vivir. Por eso se las llevaba. Los padres, cuando se enteran, pues obviamente entran en shock. No saben qué hacer, no conciben que sus pequeñas hayan sido desenterradas y estén, mientras ellos rezaban en casa, sus pequeñas ya estaban vestidas de muñecas en casa de un extraño. Los padres no saben cómo actuar. Anatoly, pues, también llegó a decir que practicó algunos actos de brujería, algunos actos de ocultismo, no con ellas, para ellas, porque él quería regresarles la vida. Desde esta parte de la historia yo creo que Anatoly nunca hubiera sido capaz de arrebatarle la vida a ninguna persona de esta edad. Él lo que quería es darles una nueva oportunidad. Cuando los padres reclamaron, él simplemente dijo: ustedes ya las enterraron, ya las perdieron. Su labor ya terminó ahí. Y aquí es donde empieza la mía. Darles una segunda oportunidad de vivir. Los padres evidentemente no lo podían creer. Moxbin no veía muerte en su casa. Él lo que veía era un hogar lleno de niñas esperando despertar. Todavía no termina esta historia porque seguramente quieren saber en qué acaba, pero hasta aquí, por favor, dime qué piensas. Delicado, porque él sabía que estaba haciendo mal. Si no, nos habrían ido a la policía para poder ver cuáles eran los avances que se tenían. Él no quería ser atrapado. Si él supiera que estaba haciendo algo correcto, que estaba haciendo algo que fuera con la ley, algo benéfico, pues yo creo que él sencillamente hubiera seguido en su labor y no cerciorarse de que no lo estuvieran agarrando o cuáles eran los avances, porque esa es una característica de las personas que realizan algún tipo de acto criminal. Siempre regresan, se dice, a la escena del crimen o tratan de entrar del sistema para poder ver. Para ver qué avances lleva. ¿Qué avances llevan? Pues sí, es muy perturbador. Mira, cuando hicieron la investigación, los policías, lo que se conoce y se sabe de manera oficial es que Moxbin tenía planos, planos detallados de qué tumbas iba a abrir, porque no abría cualquiera, o sea, no abría la de una persona de 40 años, ¿no? O sea, no servía para nada. Él hacía sus muñequitas con ciertos números de 3 a 12, ¿no? Tenía fotos, tenía videos, todas las exhumaciones las documentaba. El proceso de hacerlas, de momificarlas, lo documentaba todo en video. Todo lo que hacía lo registraba así, meticulosamente. Cuando lo interrogan, él confesó haber exhumado 44 cuerpos, de los cuales solamente 29 había convertido en muñequitas. Los otros probablemente estaban en proceso de convertirse en muñequitas, pero pues ya no llegó a eso, ¿no? Esto no es algo que surgió de pronto. Él estuvo practicando este tipo de cosas durante muchos años.
Entonces, cuando empieza con hacerlo de manera más seguida y recurrente es cuando la policía se da cuenta y cuando empiezan a hacer la investigación. Pero él no tenía poquito tiempo, ya tenía bastantes años haciendo todo esto. Entonces, bueno, pasa todo esto. Él admite haber profanado 44 tumbas. Sigue en cada una de las partes del proceso asegurando que lo hacía por compasión y por darles una segunda oportunidad y que los padres no tenían nada que reclamarle. Que ellos ya habían terminado y que, pues como te dije, a partir de ese punto, él se estaba haciendo responsable de ellas porque las veía como sus hijas y las cuidaba. Estaba tan turbio, Mar, que hay un dato que me pareció así muy feo. No sé si feo, no sé si triste, tú me dirás. Les celebraba sus cumpleaños. Como él tenía en la lápida, pues sabía la fecha, él les celebraba el cumpleaños a todas ellas. Con pastel, con regalos, las ponía a ver la televisión con él. Nunca hizo nada, pues más allá de eso, ¿no? O sea, ya de por sí es malo, pero nunca pasó la línea, o sea, nunca hizo nada íntimo con ellas. Más allá de eso las cuidaba, las protegía, las ponía a ver la tele, las celebraba el cumpleaños, les llevaba el pastel, les regalaba un regalo después de trabajar, etcétera. No sé, las trataba como si literalmente fueran sus hijas. Cuando las autoridades empiezan a hacer la investigación, pues se dan cuenta que él está enfermo mentalmente, que tiene esquizofrenia, entre otras cosas. ¿Y qué crees? La esquizofrenia, como en tantos casos de seriales, lo hace inimputable. Eso quiere decir que no se le puede condenar. ¿Qué es lo que pasa entonces con él? Simplemente es recluido en un psiquiátrico especial para este tipo de personas que han cometido un delito y que aparte tienen un problema psiquiátrico. Y ahí lo dejan. Ahí permaneció cerca de 5 años internado en este hospital. Ahora, Mar, te estoy hablando de una historia reciente. No te estoy hablando que esto sucedió en 1920. No, empecé a contarte que todo sucedió en el año 2011. Te voy a decir 2 cosas. Una, Anatoly sigue vivo. Y te voy a dar otro dato más inquietante. Anatoly está a punto de salir. En el año 2018 los médicos consideraron que podía reintegrarse a la sociedad. Pues obviamente la decisión de los médicos causó indignación entre las familias, ¿no? Porque dijeron, ¿qué onda? O sea, pues no hizo una gracia, o sea, profanó tumbas, profanó la memoria de nuestros seres queridos. ¿Lo van a dejar salir? Causa tanta indignación que, bueno, no lo dejan salir en ese proceso. Ahí empiezan a debatir entre la justicia y la salud mental, porque realmente... es que no sé, sí hizo algo malo, pero no le quitó la vida a nadie. ¿Tú qué hubieras hecho? Me pongo a pensar en el caso de esta persona que se hizo viral en TikTok, que hizo muñecas de su esposa. Cierto. Creo que está un poco relacionado. Yo no soy psiquiatra ni nada por el estilo, pero a mí me parece que hay algún tipo de relación con... Si ustedes no lo conocen, en TikTok se hizo muy viral una persona que subía momentos de su vida diaria con una esposa que él hizo de trapo y era una muñeca, y él decía que era su esposa y que se casaron y después tuvo un hijo y también el hijo era de trapo. No quiero ni pensar cómo lo tuvo. Pues fuerte, ¿no? Pero me pongo a pensar en la salud mental de esta persona, que pues claramente no hizo ningún acto atroz con estos cuerpos. Claramente él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque si no, no lo habría ocultado. Yo sé que la esquizofrenia tal vez lo llevó a creer que lo que estaba haciendo era correcto a pesar de que no lo era. Pero yo no puedo ni imaginar el dolor de los papás que a veces perdieron a su hijo. El dolor más grande que un ser humano puede tener, claro. Después de darte cuenta que lo que hicieron con su cuerpo debe ser terrible. O sea, yo
considero que tal vez en mi corazón hay un poco de piedad, que dice esta persona está enferma y esta persona pues está muy sola. Y él creyó que estaba bien porque tiene tal vez una condición. Pero yo no puedo hablar por los papás. Yo no sé los papás qué habrán pensado. No, pues terrible, terrible. Te digo que en el 2018 pensaban dejarlo libre, pero se hizo tan mediático el asunto en Rusia y obviamente los padres alegaron de pues, ¿qué onda, no? Que ya no lo dejaron salir. Lo último que se sabe es que muy probablemente en este año o en el que sigue hay probabilidades altas de que lo dejen salir. Lo que ha pasado a raíz de estas noticias, y si los padres no pueden frenar la salida de Anatoly, lo que hicieron fue, bueno, para empezar, los restos de sus familiares fueron regresados a las tumbas. Pero lo que hicieron ellos es, en los panteones donde están, quitaron un montón de lápidas, pues, para que él no supiera dónde estaban. O sea, porque hay un punto en la historia donde ahí sí no sé si es real o no lo es, porque es dentro de todo el mar de información que encontré, que Anatoly amenazó y dijo que en cuanto él saliera iba a recuperar a sus niñas, al precio que fuera. Que quiere decir, las va a ir a buscar nuevamente al panteón. Iba a ir por ellas. O a las casas de... No sé, ya no sé, no me quiero ni imaginar. Iba a ir por ellas, pero él dijo que en cuanto él saliera, él iba a recuperar a su familia, a sus niñas, a sus muñequitas. Entonces los padres lo que hicieron fue regresar los restos a las tumbas, o a una distinta, o a unas que no tuvieran nombre. Uy, no lo sé, porque aquí en México podría ser, esto es un delito contra la salud pública. O sea, en realidad Exacto. estoy tratando de pensar, estoy tratando de aterrizarlo porque yo no conozco el sistema de justicia ruso, pero al menos sí conozco el de aquí. Habría sido una cuestión de salud pública y yo creo que ni siquiera habría llegado a... O sea, verdaderamente él estaría en algún tipo también de institución que lo ayudara mentalmente y tampoco habría pasado nada criminal porque no estamos frente a una... ¿Cómo se le denominará? Delito grave. O sea, no fue... Hay algo muy, muy extraño que pasa en la ley, que es que cuando uno fallece, deja de ser un ser humano, se convierte en un bien, en un objeto, ya para la ley. Entonces, por ejemplo, estas personas que realizan que realizan actos necrófilos, pues no se les puede catalogar como un atentado contra la persona, sino es ya un delito contra la salud. Sí, porque significaría pues, muchos riesgos que ocurren con un ser humano vivo y uno muerto, ¿no? Pero no está catalogado como... Sí, pero es un riesgo biológico al final. Es un riesgo biológico, pero no hay un ser humano ya para la ley. Sin embargo, para la familia, yo me pongo a pensar, tal vez lo más cercano que tengo, si hubieran sido mis sobrinas, yo no sé, yo tampoco querría que saliera y tal vez esa piedad que todavía existe en mí se desvanecería muy fácilmente. Sí, lo entiendo perfectamente bien y entenderíamos pues lo que piensan los padres, que lo sabemos, o sea, no quieren que salga. No hubo justicia por parte de la justicia porque no había nada de acuerdo a las normas legales que imputarle, más allá de que además estaba enfermo mentalmente y eso lo hacía inimputable. Pues ellos dicen mínimo no lo deje salir del psiquiátrico, ¿no? Pero todo puede pasar. Esto, la última o la actualización más reciente fue 2018. Estamos hablando de hace menos de 7 años. Entonces puede pasar que vuelva a salir, no lo sabemos. ¿Cómo ves? Ojalá que no, porque verdaderamente es un riesgo latente contra la salud. O sea, yo argumentaría eso, que es un riesgo latente contra la salud. Entonces dejarlo salir. Él mismo ha dicho que va a continuar haciendo cosas. Sí. Entonces, si él no tiene una atención médica correcta que le haga darse cuenta que hacer eso puede poner en riesgo a mucha gente, yo no creo que él debería salir. Más bien, creo que ahí está. Más bien, si nos vamos muy, muy específicamente legalmente, ahí debería estar la respuesta. No debería salir. No. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mar, pues espero que
hayan disfrutado este especial de Halloween en compañía de Mar Arriaga y hemos llegado al final de nuestras historias. Espero que les hayan gustado también, aunque son muy turbias, muy tristes o muy espectaculares como las que tú contaste, donde gente recrea totalmente pues una escena de una película de terror para arrebatarle la vida a otra persona, ¿no? Fueron historias muy buenas y Mar, te quiero dar muchas gracias por haber estado acá, por acompañarnos en la mesa de Criminalmente una vez más. Siempre es un gusto tenerte aquí. Disfruto mucho cuando vienes y nos cuentas historias y creo que no solamente yo, un montón de gente que te ve disfruta mucho cómo las cuentas. A ti, mi querido Fermex, muchas gracias por la invitación. Yo siempre soy muy feliz de estar aquí con tu bellísima comunidad de Criminalmente. Y fuertes estas historias que estuvimos tocando este día de hoy, sobre todo por lo que mencionaste desde el principio, que hay personas que en Halloween se disfrazan de monstruos, sin embargo hay monstruos que caminan entre nosotros y tal vez estos ya están en prisión. Tanto el de los casos que te comenté, ellos siguen en prisión, están ahí, pero no sabemos cuántos de ellos tal vez caminan entre nosotros y no los descubrimos. Son personas que no traen máscara física, pero tal vez pueden hacernos daño en algún momento. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, compártenos tus redes sociales. Ay, clarísimo que sí, mi querido Fermex. Me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo, por si quieren escuchar algunas historias paranormales. De repente cuento como alguna historia criminal porque me sale del alma el estudiar derecho, como que de repente... ¿Puedo recomendar un capítulo? Claro. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho que hablas acerca de historias del metro. Sí, ¿no? Es como de tus tops. Sí, me encantan. Y aparte son las que más me mandan. Entonces también, por eso también. Pero es que está padre. A mí me gusta mucho porque ese tipo de capítulos, por ejemplo, que tú tienes de historias del metro, de repente uno va ahí por Hidalgo, va por allá y dices, ay, aquí nos contó Mar esto, ¿no? O aquí se aparece tal niña, ya sabes, ¿no? Está padre. Entonces, échenle un ojito. A mí me gusta mucho ese. Ay, muchas gracias, amigo. Pues vayan a ver ahí los capítulos del metro. Por ahí tengo varias recopilaciones. La verdad es que hay mucha gente que me manda historias paranormales del metro. Será por la construcción, será por muchas cosas, pero la verdad es que pasan cosas paranormales ahí desde hace muchísimo tiempo, prácticamente como 10 años después de su construcción, amigo. Ya empezaron a pasar cosas paranormales, al menos de lo que me han mandado historias. Así que muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Me encuentran en todos lados como Remanchados de Miedo y el personal es @mar.arriaga, la A del final es doble. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Mar. Y amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Y ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Bye.